Gracias, presidenta. Bueno, pues efectivamente vamos a ver si conseguimos quitar tensión, señor Alacid, porque hoy venimos a hablar Voy a intentar evitar hablar de las causas, porque todos estaremos de acuerdo, porque es un hecho objetivo, ¿no, señor Alacid?, que los veranos cada vez son más cálidos. Esto no lo digo yo, lo dice la AMT, que publicó sus predicciones precisamente hace unos días y decía que hay entre un 70 y un 100% de posibilidades de que el verano de 2024 sea más cálido de lo normal en toda España. Pero es que además no solo eso, hay una probabilidad entre el 50 y el 70% de que se sitúe entre los 20% más cálidos del registro histórico. Según les he oído en ocasiones, incluso ustedes reconocen que hay cambios, ¿no? Se desniegan que el ser humano tenga influencia y que la acción humana tenga ninguna influencia. Eso ya, bueno, es acientífico, si no contracientífico, pero lo que es evidente es que cada vez los veranos son más cálidos, cada vez empiezan antes y cada vez son más intensos. Hablábamos también esta mañana, el señor Velasco, a cuenta de una iniciativa, esto tiene una incidencia directa sobre la vida y evidentemente también sobre las relaciones laborales. Decía el señor Alda esta mañana que no sé, solo 2 días se habían superado los 40 días, luego no había estrés térmico. El señor Alda no ha debido estar nunca en una fábrica y no sabe que si hay 30 grados en el exterior, en una fábrica con maquinaria, pues las temperaturas se elevan y en muchas ocasiones los aires acondicionados pues no pueden con esas altas temperaturas. Pero qué no decir de una cocina, ¿verdad? Pues evidentemente el estrés térmico no afecta solo a la temperatura que haya en el exterior, sino que además en determinados trabajos no tiene por qué ser especialmente penosos en cuanto al trabajo físico, pero sí que se generan altísimas temperaturas, como pudiera ser en el ámbito de la cocina. Pero es que además ya estamos, decía que afecta desde luego muy directamente en el ámbito laboral y por eso votábamos a favor de esa iniciativa, que es vital. Seguir trabajando para la prevención de riesgos laborales debe ser uno de los objetivos, que no nos juguemos la vida en el trabajo, por eso también está aquí contemplado, pero claro, también tenemos que hablar de la distinta incidencia que tiene sobre la vida de las personas en función de las condiciones económicas de su clase con respecto a las que no lo tienen. No es lo mismo una familia que tenga ventilación exterior, incluso que viva en un adosado con determinadas zonas verdes, que quien lo hace en el centro de las ciudades. Y es obligación también de los poderes públicos garantizar una vida digna también en este ámbito y garantizar, por tanto, ese acceso en situaciones de equidad. Las altas temperaturas tienen mucha incidencia sobre nuestra propia salud y también sobre nuestra confortabilidad. En ese sentido, es necesario que desde las administraciones públicas se habiliten lo que hemos llamado refugios climáticos, algo que a lo mejor antes era más necesario en invierno, pero estas crisis climáticas, señor Alacid, ahora sí las llamo así, las crisis climáticas, tienen seguramente mayor incidencia en el verano. Por lo tanto, es necesario, desde luego, y tiene mucho que ver también con el modelo de ciudad, con el modelo de compartir tiempos, de compartir lugares y no de generar búnkers, en este caso climáticos, en determinados edificios físicos, en el ámbito de pues del domicilio particular, de la casa particular, solo para aquellos que se lo puedan permitir. Y en este sentido son muchos los edificios públicos que pueden ser habilitados como refugios climáticos en una doble vertiente: garantizar esos lugares frescos, ese acceso a agua fresca durante el verano. Especialmente pensamos también en el ámbito de los niños y de las niñas en verano, que tienen esas vacaciones, aunque también tendríamos mucho que hablar de la necesidad de adaptar climatológicamente también los propios centros de estudio. Ya hemos hablado en distintas ocasiones de los efectos que tiene al principio de curso y al final de curso también para unas condiciones de confortabilidad. En ese sentido, lo que venimos a plantear es una iniciativa para que desde las administraciones públicas se puedan garantizar esos refugios climáticos que permitan una sociabilidad, un acceso a la cultura y al ocio en determinadas también condiciones
condiciones climáticas adecuadas. Para eso planteamos pues, que se pueden utilizar bibliotecas, centros de mayores, piscinas, centros deportivos, tanto del Gobierno de La Rioja como de los distintos ayuntamientos. Que no está la señora Bastida, que cada vez que nombra un ayuntamiento parece que voy contra ellos, va al contrario. Yo estoy segura, aquí hay otros alcaldes, ¿verdad?, a que estamos todos seguros y seguras de que cuando desde el Gobierno de La Rioja se impulse, por ejemplo, algo para adaptar determinados edificios municipales para ponerlos a disposición de sus vecinos en condiciones climáticas adaptables, estarán ustedes encantados, entiendo, no lo considerarán, ¿verdad?, como una intromisión, ¿no? No estamos hablando de expropiarles los edificios a los distintos ayuntamientos, sino más bien al contrario, ayudarles, fruto de esa falta de financiación que en la mayoría de las ocasiones tienen las entidades locales, para que puedan prestar un servicio que requieren los distintos vecinos y vecinas. También hablaba esta mañana, reitero, una iniciativa del Grupo Socialista que planteaba el señor Velasco con respecto a adaptar desde luego las condiciones de prestación del servicio del trabajo, ¿no? Y en ese sentido pues es necesario garantizar esas condiciones ambientales necesarias, pero también adaptar turnos y tareas de los trabajadores y trabajadoras, sobre todo en aquellos que trabajan al aire libre, para cambiar los horarios de manera que no se presten servicios que requieran, sobre todo especialmente aquellos que requieren de un especial esfuerzo físico, en los horarios de mayor temperatura. También es fundamental programar, organizar, impartir acciones formativas y divulgación de esa cultura preventiva y en el ámbito también de la seguridad y salud en el trabajo. Y en este sentido, y esto sí que ya chocará frontalmente, espero que no entremos en debate, no tener que volver a entrar en esas barbaridades que acostumbramos a oír de Vox, y es plantear que desde el Gobierno de La Rioja se traiga a este Parlamento una ley de cambio climático, la llamo yo. Si la quieren llamar ley del clima, realmente a mí personalmente me da lo mismo. Ya sé que el objetivo de cambiarle el nombre es para intentar ocultar, digo por la enmienda que se ha presentado, es para intentar ocultar poner plazos, ¿verdad? Porque ¿para qué vamos a poner plazos? La legislatura duran 4 años y podemos que se pasen los 4 años tranquilamente sin tener una ley de cambio climático. Que si la quieren llamar del clima, pues la llamen como quieran. Pero lo único que nosotras estamos planteando para adaptar esa enmienda, que parece ser que es algo que no aceptarán, es que se incorpore, pónganle, reitero, el título que tenga, pero que incorpore precisamente el abordaje de la crisis climática, porque creía que ustedes, señores del Partido Popular, no cuestionaban que nos encontramos en una crisis climática que en gran parte viene delimitada por la acción humana. Por tanto, una ley del clima que aborde los problemas serios y que intente frenar ese cambio climático. Decía el señor Turiel, que compareció en este Parlamento en la anterior legislatura para esa ley de cambio climático que lamentablemente no trajeron a debate definitivo en la anterior legislatura, pero decía el señor Turiel que en pocos años podemos alcanzar temperaturas de una temperatura mediana de 50 grados. ¿Saben lo que implica en eso? Que es incompatible con la vida humana. Tomemos medidas antes de que lleguen unas temperaturas que hagan imposible la vida humana. Y esto tiene que ver con todos y todas, pero sobre todo tiene que ver con los jóvenes. Cuando hablamos de esos problemas de salud mental, de esas preocupaciones ante la falta de futuro, tiene que ver con la primera generación que se enfrenta a su posible extinción. Pongamos coto antes, protejámonos, cubrámonos y tomemos medidas para evitar llegar a esas temperaturas que harían incompatible la vida humana. Muchas gracias.